Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Romanos capítulo 1. Hoy vamos a estar leyendo el versículo 22 y versículo 23. Romanos 1, 22 y 23. El domingo anterior nosotros concluíamos la enseñanza aprendiendo que Dios se ha revelado a través de la creación y que las cosas hechas a través de la creación, dice el texto, habiendo sido entendidas las cosas hechas en la creación, el hombre deliberadamente no glorificó a Dios como Dios, no le dio la gloria a Dios que le pertenecía como Dios, no le dio gracias a Dios, se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue trasladado hacia la oscuridad, ¿sí? Vimos nosotros entonces este descenso de del hombre, de estando en la luz, de tener la revelación de Dios, de incluso haber entendido la revelación de Dios hacia las tinieblas. Y en esta enseñanza vamos a continuar todavía porque este primer capítulo, hasta su finalización de este primer capítulo, el apóstol Pablo precisamente se está dirigiendo a enseñar este descenso hacia las tinieblas. Hasta este momento nosotros hemos visto que el hombre tenía la luz de Dios, tenía la verdad de Dios, tenía la revelación de Dios incluso de manera tangible a través de la creación, y sin embargo con la luz, con la verdad de Dios, con esta dirección, con estas evidencias que tenía de Dios, pues dice el texto, Romanos 1:21, en el que concluíamos el domingo anterior, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, a través de esa revelación que ya explicamos, lo dejaba sin justificación alguna de decir yo no sabía, yo no entendía, no. Habiendo conocido a Dios, conocieron a Dios a través de la revelación que Dios dio a través de la misma creación. ¿Qué decisión toma, qué camino, qué rumbo toma el hombre? Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que sucedió con el hombre, ¿sí? Concluíamos nosotros en este texto Romanos 1:21. Pero ¿qué sucedió cuando el hombre fue trasladado, cuando la oscuridad, cuando las tinieblas vienen a su corazón? Porque dice el texto, su necio corazón fue entenebrecido, su corazón se oscureció. ¿Qué es lo que sucedió? Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, esto significa que cuando el corazón de la humanidad, el corazón del hombre, fue oscurecido, y fue oscurecido, nuevamente quiero repetirlo, porque él o sea, aun cuando entendió la revelación de Dios, aun cuando conoció a Dios, no le glorificó como a Dios, no le dio gracias, se envaneció en sus razonamientos, sus propios pensamientos, etcétera. Entonces, en este corazón ya en tinieblas, lo que el hombre hace no es lamentarse, como les explicaba al final de la enseñanza del domingo anterior, sino que más bien profesaron ser sabios, es decir, dice el texto original, diciéndose ser sabios o considerándose sabios. ¿Qué significa esto? Que el hombre entonces se glorió en su propia sabiduría, y esto es algo totalmente ya irracional, ya es producto de haberse envanecido en sus razonamientos, de haber creído sus propias ideas, de haber seguido sus propias líneas de pensamiento. Entonces vemos que el hombre, el no haber glorificado a Dios como Dios, es decir, el hombre al punto de llegar y reflexionar, pensar, razonar y decir, no, es que Dios no debe de ser glorificado como Dios. Sí, la creación me dice que debe existir un Dios, pero no, yo digo que fue una explosión, no, yo digo que fue esto, no, yo digo que fue todo menos Dios, es decir, quitándole la gloria a Dios. El hombre entonces, no glorificando a Dios como Dios, no dándole gracias a Dios por sus bondades. Explicábamos que muchas veces nosotros vivimos de las bondades de Dios, pero excluimos a Dios. Sí, dame de comer, sí, dame trabajo, sí, dame todo esto, pero
Tú para mí no eres lo más importante. Yo lo que tengo finalmente lo tengo por mi talento, por mis capacidades, etcétera. El hombre entonces no le glorifica, no le da gracias a Dios y el hombre se hace grande en su forma de pensar, en su forma de razonar. Dice, qué pensamiento tan brillante, qué razonamiento tan grande tengo, y le parece todo esto lo más sabio. Es decir, al hombre lo más sabio, lo más intelectual, lo más elevado en su necio corazón fue que la vida sin Dios es lo más sabio que yo puedo hacer, ¿sí? La vida sin Dios es lo más sabio que puede existir. Vean entonces la conclusión a la que llega el hombre. O sea, el hombre llega a esta gran conclusión de decir la vida excluyendo a Dios, quitando a Dios, es lo más sabio que pueda existir y es la forma en que yo puedo vivir realmente con sabiduría, ¿sí? Y esto que estoy diciendo lo vemos continuamente en todo, en toda persona. Toda persona, si se dan cuenta, y como vamos a estar explicando ahorita en algunos momentos, toda persona, mientras quitemos a Dios de nuestras vidas, es la vida ideal que podemos vivir, es la vida buena que podemos vivir y es la vida más sabia que nosotros podemos vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con el hombre? Lo que sucedió con el hombre es que el hombre rechazó la sabiduría de Dios y abrazó su propia sabiduría. Y yo creo que hasta estos momentos, quien nos está escuchando está entendiendo lo que acabo yo de mencionar, porque es algo en lo que estamos todos los seres humanos. El hombre rechaza la sabiduría de Dios y abraza su propia sabiduría. Vive de acuerdo a sus pensamientos, a sus filosofías, a sus entendimientos, a su manera de ser, a su manera de sentir, etcétera, con su propia sabiduría, ¿sí? Ahora, esto de abrazar la sabiduría propia y rechazar la sabiduría de Dios, realmente lo tenemos desde el jardín del Edén. Vamos, ahí pongan un separador en Romanos 1:21, ahorita vamos a regresar, pero vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. En el primer libro, en los primeros capítulos, de hecho, se está relatando aquí la creación y todavía solamente se está todavía a estas alturas de Génesis 3:6 solamente existe Adán y Eva y el huerto del Edén en el que fueron colocados. Y vamos a ver cómo esta sabiduría, el que el hombre quiera abrazar su propia sabiduría, lo tenemos desde Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la, para alcanzar la sabiduría, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Que lo que mueve a Eva a tomar, a desobedecer a Dios y tomar del fruto que Dios había prohibido fue, ciertamente dice que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, pero no tenemos ningún registro en la Biblia que nos asegure que fue hambre lo que les movió a tomar del fruto, sino que más bien la Biblia es muy específica y nos dice que lo que mueve a tomar de ese fruto prohibido fue la sabiduría, porque este árbol dice era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y en este acto de desobediencia de Eva, de Adán al tomar el fruto que Dios había prohibido, vemos aquí que en esta búsqueda de esa sabiduría podemos nosotros ver que los mismos pasos que nos está presentando Romanos 1:21 se dan en Adán y Eva. Es decir, dejan de glorificar a Dios como Dios, no le dan gracias a Dios por todas las bondades que habían recibido, se envanecen en sus propios razonamientos. Si lo tomo, puedo alcanzar sabiduría, a lo mejor Dios exageró esto, aquello, todos los razonamientos que tienen y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? Ahí está el mismo patrón que se tiene para alcanzar esta sabiduría, el mismo patrón para rechazar la sabiduría de Dios y abrazar la sabiduría propia, ¿sí? Ahora, vamos a Santiago 3:15, porque en Santiago 3:15, Santiago nos presenta
las características que tiene esta sabiduría que no es de Dios, esta sabiduría humana, esta sabiduría de esta tierra, esta sabiduría que abraza el hombre, ¿sí? Vamos a Santiago 3:15, vamos ahora hasta el Nuevo Testamento, vamos a Santiago 3:15. Santiago 3:15 dice lo siguiente: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y de acuerdo a esto que acaba de expresar Santiago, tenemos 4 características de esta sabiduría, que no es la sabiduría de Dios, de esta sabiduría que abraza el hombre. Primera característica: no desciende de lo alto. Es decir, no es una sabiduría que viene de Dios. Porque si hubiese sido una sabiduría que viene de Dios, entonces el hombre hubiera abrazado la revelación de Dios que había encontrado en la creación y hubiera seguido la dirección que le daba esa revelación había que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, no es la que desciende, es una sabiduría que no desciende de lo alto, no viene de Dios, viene, ahorita vamos a ver exactamente de dónde viene, ¿sí? Número 2, es una sabiduría que es terrenal. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que es una sabiduría que está limitada a la tierra, que está preocupada por lo de la tierra, está preocupada por lo temporal solamente, no por lo eterno, que es una sabiduría sensual, de lo que siento, de lo que me emociona en este mundo. O sea, es una sabiduría que tiene que estar viendo solamente con lo que hay en este mundo, con el aquí y con el ahora. Y es una sabiduría número 3 que es animal, es decir, aquí cuando habla de animal está presentando al hombre tal como el hombre es en su condición de no redimido, entonces es una sabiduría de alguien que no ha sido redimido. Y por último dice que es una sabiduría diabólica, es decir, es una sabiduría generada por las fuerzas de Satanás y esto significa entonces que se parece más a la conducta de los demonios. Entonces, vean las características de esta sabiduría humana que el hombre abraza. No viene de lo alto, no viene de Dios, es terrenal. Vean, toda esta sabiduría tiene que ver con la tierra, tiene que ver con lo temporal, tiene que ver con lo de aquí, con lo de ahora. Es una sabiduría que se da en un sentido del hombre en su condición de no redimido. Y aunque el hombre dice, ¿cómo pienso de veras? ¿Qué inteligente soy? Es una sabiduría diabólica que es generada no tanto por el corazón humano, sino, dice Santiago, generada por Satanás mismo, por las fuerzas de Satanás. Esta es la sabiduría de este hombre. Ahora, veamos por un momento cómo Dios ve la sabiduría humana, la sabiduría que abraza el hombre. Primero de Corintios 1:19 y primero de Corintios 1:20. Primero de Corintios 1:19 y primero de Corintios 1:20 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ahí tenemos una óptica de cómo Dios ve esta sabiduría. Dios a esta sabiduría humana la considera como una locura. No enloqueció Dios la sabiduría del mundo. Entonces, lo que el hombre dice, qué razonamientos tan inteligentes tengo, quitamos a Dios, Dios no existe, ay, no seas tan religioso, etcétera. El hombre dice, qué sabio soy. Y Dios dice, qué locura, qué loco estás. Dios lo considera como una locura. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Ahora, ¿hacia dónde dirige esta sabiduría que abraza el hombre? ¿Hacia dónde lo lleva? Porque el hombre, al rechazar la sabiduría de Dios a través de la revelación que Dios le estaba dando a través de la creación, entonces el hombre rechaza esa sabiduría, rechaza esa revelación. ¿Y a dónde le lleva la propia sabiduría que el hombre en su ser está abrazando? Dice Salmo 14.1 y Salmo 53.1, Salmo 14.1 y 53.1, que dicen exactamente lo mismo. Dice el Salmo 14.1:
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio llega a una conclusión, no hay Dios. Y a partir de que llega a la conclusión de no hay Dios, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego el Salmo 53.1 dice exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Llega él con su sabiduría, profesando ser sabio, dice, no hay Dios. Y luego, acto siguiente, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Entonces, tenemos una sabiduría que, número uno, niega a Dios. Y explicábamos desde la enseñanza anterior. No, el punto es que nieguen la existencia de Dios, no, sino que este negar a Dios es en un sentido de negar a Dios como Dios, de negarse a glorificar a Dios como Dios, de negarse a darle el lugar que le pertenece a Dios. Y número dos, una vida de maldad. Es decir, el razonamiento del hombre para que él haga lo que hace es necesario que no haya Dios. Vean cómo lo leímos aquí en estos textos. El necio dice no hay Dios y acto siguiente hacen obras abominables. Salmo 53.1, no hay Dios y hicieron obras de maldad. Entonces, vean, el pensamiento... El pensamiento ateo, por ejemplo, toma su fuerza en el razonamiento de decir es que Dios no existe. Y a partir de que Dios no existe, porque existe la maldad y dan sus argumentos, pero el punto es, Dios no existe y a partir de que no existe, entonces, ahora sí, somos ateos, odiamos a Dios, negamos a Dios, etc. El argumento entonces para justificar el mal, el argumento para justificar el mal es que necesariamente no debe existir Dios, no debe existir la verdad, no debe existir un absoluto, porque si Dios no existe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. En esencia, esta es la razón del por qué el hombre se está justificando, por qué el hombre está justificando su actuar y por qué el hombre está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Un escritor ruso llamado Dostoyevsky, él dijo, si Dios no existe, entonces todo está permitido. Y este es el razonamiento. Esta sabiduría entonces, esta sabiduría que abraza el hombre, el punto de partida que tiene y necesariamente así debe de ser y necesariamente así lo implica el hombre, el punto es, tengo que negar a Dios, tengo que quitar a Dios. Porque quitando a Dios, entonces a partir de quitar a Dios, a partir de no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, a partir de negar a Dios, negar su existencia, su presencia, etcétera, a partir de ahí entonces viene ya la creencia de que todo lo que hago entonces no tiene consecuencias, no es malo, no es indebido, no hay un juicio, no hay nada, porque no hay Dios, y viene entonces a partir de ahí la actividad pecaminosa, ¿sí? Entonces, esta sabiduría es una sabiduría que, número uno, niega a Dios como Dios y justifica el actuar humano. Vean, en esencia, esta sabiduría que el hombre abraza es una sabiduría en la que está negando a Dios como Dios, y aquí nuevamente quiero enfatizar, no es que se niegue la existencia de Dios, no, es que se niega el lugar que le corresponde a Dios como Dios, niega a Dios como Dios y justifica entonces el actuar humano, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces el hombre ya dice, no hago mal, no hago bien, no me puedes juzgar, yo así pienso que las cosas deben ser, etcétera, ¿sí? Y entonces, a partir de ese razonamiento, no hay nada bueno ni malo, no hay quien juzgue y todo le es permitido. Todo lo puedo hacer. Pero vean que en esencia primero el hombre tiene que aniquilar a Dios para poder hacer todo lo que él quiere. Entonces, volvemos, Romanos 1:22, profesando ser sabios, diciéndose que eran sabios y ellos al momento de que dijeron que excluyamos a Dios de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de todo, quitando a Dios entonces, dice,
presumieron sabios, pero se hicieron necios. Dios lo vio como una necedad, ¿sí? Entonces, tenemos hasta estos momentos un hombre que está con un corazón en tinieblas y ahora con una mente totalmente en tinieblas, pero él se está considerando un gran sabio, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en este momento. Ahora, vamos a Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí entonces cada vez más la degradación se está haciendo peor cada vez. Primero el hombre está, su corazón ya está en tinieblas, ahora el hombre está en unas tinieblas intelectuales, una sabiduría que está abrazando, y ahora vemos que el hombre está cambiando al Dios incorruptible por el hombre corruptible, ¿sí? Y aquí quiero que vean que la gloria que debía tener el Dios incorruptible, ahora la tiene el hombre corruptible, ¿sí? Y veamos con mucho cuidado que lo que no se pierde aquí es la gloria, solamente se pierde la dirección de hacia dónde se va a estar dando esa gloria, ¿sí? Es decir, el hombre deja de adorar a Dios y adora a los ídolos, comienza una adoración totalmente, un camino totalmente idolátrico, comienza a adorar ídolos, el hombre pierde a Dios, pero el hombre crea su propia religión. Y vemos que a partir de aquí, el hombre comienza a formular sus propios sistemas de creencias, sus propios sistemas de Dios, de un Dios concebido a su propia imagen, y el hombre comienza a crear una religión. El hombre pierde a Dios y produce su propio Dios, pero un Dios según su propia sabiduría, porque él ya ha rechazado la sabiduría de Dios. Él ya no glorifica a Dios como Dios, ya no le da gracias a Dios, ahora él se glorifica a sí mismo y él mismo se da gracias, él mismo se coloca en el trono de Dios, y vean cómo esta adoración comienza ahora deja de ser al Dios incorruptible y pasa a la imagen, a la semejanza de hombre corruptible, ¿sí? Entonces, no perdamos tampoco de vista que el hombre nunca deja de ser un adorador, que el hombre siempre adorará a algo o a alguien, y que el hombre siempre será semejante a aquello que está adorando, ¿sí? Dice entonces Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ya habíamos mencionado que el hombre ya estaba en tinieblas, ¿sí? Porque ellos ya habían conocido a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y el hombre entonces cada vez más está descendiendo en esta degradación. Vean esta degradación que tenemos en Romanos 1:23. Primero, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Vean, ya la degradación de por sí, como les digo, ya está, el corazón ya está en tinieblas, su sabiduría ya está en tinieblas, cada vez se está degradando más. Ahora cambian la gloria del Dios incorruptible. Es decir, esto nos da evidencia de que entonces el hombre sí tenía luz, sí tenía verdad, sí conocía la verdad de Dios, la revelación de Dios, pero cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Sí, sabían que había un Dios incorruptible, pero ellos por por este oscurecimiento que tienen en su corazón, cambian esa gloria que le pertenecía al Dios incorruptible. Y acto siguiente dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, vean, cambiaron la imagen de Dios o bajaron a Dios al nivel de dos piernas, a semejanza de imagen de hombre. Es decir, el hombre comienza a razonar, a pensar y decir, Dios es como yo soy como Dios. Y comienzan entonces a tener una imagen de Dios
que es concebida según sus corazones, según su forma de pensar, según su conveniencia, y ellos entonces colocan a Dios como un hombre. Es que Dios es como nosotros, no, nosotros somos como Dios, ¿sí? Pero sustituir la imagen del verdadero Dios por uno hecho según nuestro oscuro corazón, eso es idolatría. Cuando nosotros estudiábamos las cartas de Juan, y cuando estuvimos en 1 de Juan 5:21, cuando termina esta primera carta, el apóstol Juan dijo: hijitos, guárdense de los ídolos. Amén. Y habíamos nosotros explicado que en toda su carta el apóstol Juan nunca habló de idolatría, nunca habló de ídolos, y la palabra ídolos que él está utilizando aquí es el término eidolón, que significa una imagen hecha o formada por el propio hombre. Entonces, lo que Juan está diciendo al finalizar su carta es: no tengan un concepto equivocado de Jesucristo. Y entonces, esto es lo que el hombre tiene cuando bajan a Dios a nivel de dos piernas, a semejanza de imagen de hombre. Ellos forman su propia versión de Dios, su propia imagen de Dios. Y por desgracia, todas las personas, la mayoría, todas las personas, incluso algunos que se dicen cristianos, tienen su propia versión de quién es Dios. No, es que Dios no es como tú estás predicando. No, Dios es más amoroso, Dios es más paciente, Dios es más bueno conmigo, Dios sí me entiende. Y van teniendo entonces esa imagen de Dios, bajan a Dios a nivel de dos piernas, como lo está diciendo Romanos 1:23. Siguiente, lo que sucedió es que el hombre baja a Dios también a un nivel de tener alas, porque dice el texto: cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y después de aves. O sea, no quedan contentos en decir Dios es como nosotros somos como Dios, sino, no, Dios es como las aves que tienen alas. Es decir, bajan a Dios a un nivel en el que yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ir a donde yo quiera, yo puedo volar a donde yo quiera. Al nivel de donde lo que yo llamo libertad realmente es libertinaje. A un nivel donde no se dan cuentas, donde no hay compromiso, donde yo hago lo que yo quiero en el momento que yo quiero. ¿Sí? Y número 4, bajan a Dios a un nivel de andar a gatas, porque dice que también a semejanza de cuadrúpedos, es decir, de animales de 4 patas. Entonces, esto significa que el hombre llega a una conclusión de decir lo más cerca de la tierra, lo más pegado a la tierra, vivir aquí en lo terrenal. Vean entonces, el hombre, su imagen de Dios, el Dios que está formando, el Dios en el que está creyendo, que se está formando en su corazón, es un Dios que le da libertad para volar, para estar en las alturas, y libertad para andar sobre la tierra, sin ninguna limitación, sin ninguna responsabilidad. Puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y por último, vean la degradación ya tan vasta que tiene el hombre. Bajan a Dios a nivel de arrastrarse sobre el vientre, porque dice de cuadrúpedos, y al final dice de reptiles, y uno de los reptiles dentro de la familia de los reptiles se encuentra la serpiente. Es decir, se pierde totalmente lo que Génesis 1:26 y 1:27 había enseñado acerca del hombre. Cuando Dios crea al hombre, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Dios dijo: el hombre será formado a nuestra imagen, será conforme a nuestra semejanza, y será creado para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero aquí, en este texto que estamos nosotros viendo, vemos que el hombre está en sus tinieblas, que la sabiduría que el hombre tiene está en sus tinieblas, y vemos que el hombre cada vez más se está degradando al punto, al grado de que pierde su propia humanidad, ¿sí? Y entonces vemos esta degradación tan impresionante. Para el domingo entrante, nosotros vamos a leer ya el resto del capítulo 1, y vamos a leer sobre todo estos textos, porque aquí vemos que entonces el hombre ya está en oscuridad, una sabiduría totalmente equivocada en oscuridad, una
imagen de Dios, una producción de sus propios dioses, pero dioses que le están degradando, dioses donde Él puede, Él es Dios, es más, incluso dioses como yo, o yo soy Dios, etcétera, al grado de decir yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo volar, puedo hacer lo que yo quiera, puedo andar en la tierra, puedo hacer exactamente lo que yo quiera, pero al grado de revolcarse en la tierra, sobre su vientre, sobre la tierra como las serpientes, es decir, perdiendo ya toda su humanidad. Y cuando el hombre hace esto, dice en los textos que vamos a leer el domingo entrante, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Vamos a ver entonces lo que Dios hizo. Hemos visto hasta este momento lo que el hombre hizo. Recibió la revelación de Dios, rechazó esta revelación, rechazó la sabiduría de Dios, abrazó sus propios pensamientos, sus propias formas de reflexión, quitó a Dios de su vida y comenzó con un camino de idolatría, pero vemos que después Dios viene y entonces Dios va a entregar a juicio al hombre, al entregarlos a la inmundicia, al entregarlos a sus pasiones vergonzosas y al entregarlos a una mente reprobada, ¿sí? Ahí estarán en esa cárcel perpetuamente hasta que el Señor a través de su evangelio pueda liberar a todo hombre. Entonces, ¿qué aprendemos con esto que hemos leído? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos dos aspectos. Primero, estamos aprendiendo obviamente la caída del hombre hacia las tinieblas, pero podemos aprender lo siguiente y formularnos una pregunta. ¿Profesas ser sabio? ¿En qué sabiduría vives? ¿En qué sabiduría estás actuando el día de hoy? ¿En qué sabiduría es tu forma de pensar? Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto significa que si no vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, bueno, entonces vamos a estar viviendo en una necedad. Si no vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, vamos a estar viviendo en una vida de total necedad. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, aunque tengamos nosotros nuestros pensamientos, defendamos nuestros lineamientos, nuestras reflexiones, nuestras convicciones y digamos, es que yo soy muy sabio y yo defiendo esto y yo pienso que esto es así, si Dios no está ahí en esa sabiduría, ese camino que te parece derecho, tarde o temprano terminará en un camino de muerte. ¿Por qué? Porque estamos transitando en las veredas de la necedad. Porque no está el principio, no está la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es el principio, el temor de Dios, perdón, es el principio de la sabiduría, ¿sí? Dice Proverbios 3:6 y 3:7, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Esto significa que si no reconocemos a Dios, nuestras veredas no se van a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Esto significa que entonces, si somos sabios en nuestra propia opinión, si abrazamos nuestra propia sabiduría, que ya vimos las características de esta sabiduría, que si no tememos al Señor, entonces no nos vamos a apartar del mal, no vamos a estar caminando en la sabiduría que Dios nos está marcando para cada uno de nosotros, ¿sí? Y segundo, pues aprendemos y continuaremos ya en esta siguiente enseñanza, ya concluiremos esta parte de la degradación del hombre, que todo comienza por no glorificar a Dios como Dios, no darle gracias a Dios, envanecerse a sus razonamientos, y el destino del hombre fue lo que vamos a estar leyendo ya para concluir este primer capítulo el siguiente domingo, la transición del hombre de sus tinieblas a su degradación total, ¿sí? Muy bien, Señor, te damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que nos das de poder estudiar, Señor, tu palabra, poder leer tu palabra. Te rogamos que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento,
que cuando estamos estudiando, Señor, esta caída del hombre hacia estas tinieblas, que nuestros corazones puedan arder dentro de nosotros en un auxilio, en una urgencia hacia ti de decirte, Señor, no permitas que abracemos nuestra propia sabiduría, nuestra sabiduría humana. Ayúdanos, Señor, a verte a ti, Señor, a no dejarte y caminar hacia ti, Señor. Y Padre, ayúdanos a entender todo esto, porque todo esto que está exponiendo el apóstol Pablo es porque el apóstol Pablo está hablando acerca del Evangelio de Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.